evolución es solo una teoría. Ahora te voy a contar mi historia contra dos ateos. Una vez yo estaba hablando con un ateo y le dije, la evolución es solo una teoría. Y él me dijo, canto de bruto, se nota que no sabes lo que es una teoría científica. Porque todos los ateos son iguales y dicen lo mismo siempre. Y me enseñó una imagen de Pictoline, de Facebook, un meme. Y me dijo, no sabes lo que es una teoría científica, porque una teoría científica tiene evidencias. Para que una teoría sea una teoría científica, tiene que tener evidencias. Y yo le dije, mira mi hermano, hablemos de las definiciones de las palabras. Según la definición de la palabra hecho, la evolución no es un hecho. Porque un hecho, según Google, según el diccionario, un hecho es todo evento, todo suceso que es comprobable mediante cualquiera de los 5 sentidos. O sea, mediante la audición, la vista, el olfato, el gusto o el tacto. Nadie ha visto un animal evolucionar a otro, nadie ha oído un animal evolucionado, nadie ha comido un animal evolucionado, nadie ha tocado, nadie ha olido, nada de eso, porque eso no ha pasado, no existe, no es un hecho, punto y se acabó. Según la definición de hecho, la evolución no es un hecho. ¿Qué es la evolución? Pues la evolución, en resumen, es que una especie evoluciona a otra especie. Claro, ellos le ponen una cucharadita de 200 millones de años, 2 tacitas de mutaciones al azar, 3 gramos de adaptación y voilà, ahí le salió la evolución. Pero en resumen, la evolución es que una especie evoluciona a otra especie. Ese es el resumen de la evolución. Entonces, si tú me dices a mí que una especie evoluciona a otra especie, pues tú tienes que darme evidencias. Pues, según la definición de evidencias, la evolución no tiene evidencias. Porque ningún animal ha evolucionado a otro. No hay evidencias de eso. Eso no está evidenciado. Solo hemos visto que si mezclamos 2 razas de diferentes perros, pues vamos a tener una mezcla entre estas 2 razas. Y muchos evolucionistas le llaman a eso microevolución. Pero eso no es microevolución porque no microevoluciona a nada. Sigue siendo la misma especie. Solamente que se mezclaron las razas. Por lo tanto, la microevolución tampoco existe. Si tú mezclas un pitbull con un dálmata, vas a tener un pitbull con manchas de dálmata. No va a evolucionar a nada, va a seguir siendo perro, por lo tanto no hay evidencia de evolución. Entonces, tú vienes y me das unos fósiles y yo te pregunto, ¿qué evidencia eso? La evolución. No, que si estos son las formas transicionales, que si este mono estaba evolucionando a hombre, bla, bla, bla. Pero tú me estás dando unos huesos de un animal extinto. Y según los biólogos de hoy en día, 2016, el 99% de la biología de un animal se encuentra en los tejidos blandos, o sea, en la carne. Y si tú me entregas a mí unos huesos como evidencia de evolución, eso no es evidencia de evolución, porque la biología de ese animal desapareció. Lo que me estás dando es la osamenta. Y a base de unos huesos no podemos recrear un animal extinto porque nadie lo vio. Nadie sabe si tenía tejidos blandos, nadie sabe si tenía lunares, nadie sabe si tenía garganta de sapo, como el mono gibón. Me dice que si órganos vestigiales, que si mutaciones, que si adaptación, que si esto, que si lo otro. Y al fin y al cabo yo le digo, no me evidenciaste nada. La teoría de la evolución es una teoría. Sinónimo de teoría es creencia. Y sinónimo de creencia es religión. Por lo tanto, decir la teoría de la evolución es sinónimo de decir la creencia de la evolución y es sinónimo de decir la religión de la evolución. La evolución no es científica, es pseudocientífica. La evolución no se cree por ciencia, no se cree por observaciones. La evolución se cree por fe ciega, porque ningún animal ha evolucionado a otro, jamás. Una especie no ha engendrado otra especie, y esto es un hecho irrefutable. Cuando estoy discutiendo con este ateo, que le estoy diciendo, la evolución es solo una teoría, él me dice, no, que si tú no sabes nada de ciencia, tú eres un bruto. Ok, y en ese momento llega otro ateo. Y me dice a mí que yo soy un bruto por ser creyente y le dice al evolucionista que es un bruto. Y yo le digo, pero ven acá, tú eres ateo, ¿en qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? Y él me dice, nosotros venimos de los lagartos. Nosotros evolucionamos de los lagartos. Y yo le digo, ¿pero qué es eso? Eso es otra teoría más. No, no seas bruto, eso es una teoría científica porque tenemos evidencia. Y yo le pregunto, ¿qué evidencias tiene? Los fósiles de los dinosaurios. Y yo, pero es que los fósiles de los dinosaurios son sumamente diferentes a los huesos humanos. Y él me dice, no, lo que pasa es que todavía no hemos encontrado los eslabones perdidos entre los lagartos primeros, los dinosaurios primeros, los intermedios y el humano actual.
Y yo le digo, pero ven acá, ¿dónde tú sacas todo eso? Ah, ¿no has escuchado hablar de los reptilianos? Eso existe, eso somos nosotros descendemos de los lagartos. Y yo, pero ¿qué evidencia tú tienes de eso? Y él me dice, los órganos vestigiales. Y yo le digo, pero ¿por qué órganos vestigiales tenemos los seres humanos que nos evidencien que venimos de los lagartos? Y él me dice, una evidencia de que venimos de los lagartos son las orejas. Las orejas son órganos vestigiales, porque hoy en día nosotros no necesitamos las orejas para nada. Si yo te amputo las 2 orejas, tú puedes seguir viviendo una vida normal, porque esos órganos llamados orejas no los necesitamos. Por eso es que nuestros ancestros, los lagartos, no tienen orejas. Ningún lagarto tiene orejas. Y nosotros estábamos evolucionando y empezamos a desarrollar orejas, pero no las hemos perdido. Y cada vez los humanos nacen con las orejas más chiquitas porque algún día las perderemos. Entonces yo vengo y miro un ateo que dice que venimos de los monos y miro al otro que dice que venimos de los lagartos y les digo, pero ven acá, vamos a hablar de hechos científicos reales. Ustedes me están hablando con argumentos y me están hablando con evidencia que por su definición de evidencia no son evidencia, porque para que algo sea evidencia tiene que ser evidente, porque la palabra evidencia se deriva de la palabra evidente y la palabra evidente se deriva de la palabra vidente, y vidente significa que ve. Cuando tú me das una evidencia es algo que yo puedo ver y entender a simple vista, porque es evidente, es evidencia. Entonces tú no me estás dando evidencia real, tú me estás dando huesos y tú estás argumentando. Esos son argumentos, yo no refuto con argumentos, yo refuto con hechos. Y tú me estás argumentando, entonces tú me argumentas a mí que venimos del lagarto por una serie de huesos de animales que están extintos, que no sabemos cómo eran, porque el 99% de su biología, o sea, de sus tejidos blandos, de su carne, de su piel, se pudrió en el proceso de descomposición, por lo tanto no sabemos cómo eran, pero tú me estás argumentando que ni que venimos de esos animales. Eso no es evidencia, eso es argumento, eso es creencia, eso es fe. Entonces el otro me dice, no, que si nosotros evolucionamos del mono porque compartimos un 98% con el chimpancé. Y yo le digo, pero es que compartimos el 99% con los ratones, compartimos más con los ratones. Eso no es evidencia. No, que si la evidencia embriológica, que si esto, que si lo otro. Porque todos los embriones en las primeras semanas de gestación se parezcan, no quiere decir que por eso estamos relacionados. Porque si los embriones son parecidos en las primeras semanas de gestación, déjame decirte que si le das un poco más atrás al tiempo, todos seríamos idénticos, porque todos éramos óvulos y espermatozoides. Por lo tanto, si los óvulos y los espermatozoides se parecen, y si los embriones se parecen, y si los fetos se parecen, eso no es evidencia de nada, porque cuando nace otra especie animal. Así que no seas animal. Entonces, al fin y al cabo, yo les digo a los dos ateos, bueno, tú me dices que venimos del mono y tú me dices que venimos del lagarto, pero hoy en día los monos producen monos, los lagartos producen lagartos y los humanos producen humanos. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre el ateo que cree que venimos del mono y en qué se diferencia con el ateo que cree que venimos del lagarto? Ambos tienen evidencia científica, tienen fósiles, tienen órganos vestigiales, tienen una serie de cuentos que ellos creen por fe y ellos dicen que es evidencia científica. Pero yo no me dejo llevar por sus evidencias pseudocientíficas, yo me dejo llevar por los hechos, y los hechos dicen que los animales no evolucionan y que sus mutaciones se mantienen dentro de sus respectivas especies. Así que es ridículo decir que venimos del mono y es ridículo decir que venimos del lagarto. Los órganos vestigiales no existen. Todos los órganos en el cuerpo de los seres vivos son órganos originales que están ahí con un propósito. Porque tú no sepas para qué funciona un órgano no significa que no tenga una función. Además, el coxis no es un órgano vestigial. El coxis es un hueso y es importante para el balance del ser humano al caminar. Así que no me vengas con cuentos. En conclusión tenemos que la evolución es solo una teoría y no es una teoría científica porque no hay ciencia
detrás de las reconstrucciones en dibujos que hacen los ateos, de que venimos evolucionando de seres más primitivos. Eso no es evidencia, eso son dibujos, eso no es ciencia, eso es arte. Así que nos damos cuenta de que si un ateo te dice que la teoría de la evolución es una teoría científica, la teoría de la evolución del ancestro común con el chimpancé, pues tú le puedes decir que también es una teoría científica la teoría de que evolucionamos con un ancestro común de los lagartos. Es lo mismo, es el mismo argumento, el mismo cuento, solo que con diferentes especies. No crean estupidez. Yo escribí un libro el cual refuta la selección natural y por ende la evolución, y espero publicarlo en este año 2016 si Dios me ayuda a publicarlo. Si no, pues lo publicaré después más adelante, pero hay varios videos como mi debate en directo contra Dante Rústico, lo pueden buscar en YouTube y ahí digo varias cosas que salen en mi libro. El mono Gibbon refuta la evolución, la teoría de la evolución, porque el mono Gibbon cuando se muere, la garganta de sapo que él tiene, esa piel de su garganta se pudre y por ende en sus huesos no podemos notar ni entender ni saber que ese mono tenía esa garganta así. Por lo tanto, la gente cree que el Australopithecus o los neandertales o el Sahelanthropus o que si el Homo erectus, que si son eslabones perdidos, que si esto, que si lo otro. Mire, mi hermano, a lo mejor esos monos extintos eran como el mono Gibbon y tenían garganta de sapo, quizás eran como la ardilla voladora que tenían el tejido de la piel para planear por los aires. A lo mejor existía un mono volador, a lo mejor el Australopithecus era un mono volador. Y de hecho el Australopithecus, si tú comparas el cráneo del Australopithecus con el del humano, no se parecen nada. Sin embargo, el cráneo del Australopithecus es prácticamente idéntico al de un chimpancé. Se cree que el Australopithecus realmente es un chimpancé extinto o quizás sea un chimpancé normal pero que murió hace mucho tiempo. No se sabe realmente. A base de huesos no podemos saber nada. Si el Australopithecus era un mono como el Gibbon que tenía la garganta así, no se sabe, de verdad. Así que el Gibbon refuta las reconstrucciones de dibujos de los animales extintos. Entonces, si tú crees en la evolución, pues eres eso mismo, una persona que cree en la evolución, y la palabra creyente se deriva de la palabra creer, o sea que eres un creyente de la evolución. Si yo te pido a ti que me des evidencias de la evolución sin citar la internet, sin citar la Biblia de los ateos, que es el origen de las especies, y sin mencionarme fósiles, y te digo, dame evidencias de evolución, ¿entiendes? Eso es lo que quiero, que me evidencies que un animal evoluciona a otro, que una especie puede engendrar otra nueva especie. Tú no vas a poder darme una sola evidencia, no se puede, es imposible, no hay evidencias de evolución. Y los animales híbridos son eso mismo, animales híbridos, no son nuevas especies, son estériles, por lo tanto no son nuevas especies. Este video yo lo hago en respuesta a un video que vi de una página de YouTube que se llama Curiosamente, que el locutor de esta gente habla con un tonito de voz bastante convincente, que me preocupa mucho porque ellos usan muchas imágenes como para niños chiquitos y me molesta porque pueden confundirme a los niños con sus creencias, ¿me entiendes? Entonces, ya la teoría de la evolución ya sabemos que no es una teoría científica, sino que es una creencia emocional, no es una creencia científica, es una creencia emocional en su totalidad. Porque cuando tú no sabes de dónde vienes, quién nos creó, como dice la palabra, cuando tú no sabes, pues tú quieres descubrir algo que te haga entender por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí. Entonces la teoría de la evolución, la creencia de la evolución es fabulosa es un cuento fabuloso para llenar ese vacío de lo que tú no sabes. Entonces empiezas a creer en imágenes de monos evolucionando a humanos, que esos son imágenes, que la Biblia dice no te harás imágenes, no creerás en imágenes, y la gente cree en la evolución por esa imagen de escalonada de la evolución, o quizás por la ramificada, que es lo mismo, es como decir gráfica de círculos y gráfica de barra. No importa cómo hagas la escala de la evolución, sea escalonada o en forma de árbol, sigue siendo el mismo dibujo, sigue siendo la misma gráfica, sigue siendo el mismo disparate. Y yo entiendo que muchas personas aceptan y creen y son creyentes de la evolución porque
les llena ese vacío que tienen en su corazón de no saber de dónde vienen y se sienten completamente satisfechos con este cuento de hadas para adultos, de este librito de cuentos de hadas llamado El origen de las especies. Pero la realidad es que no, la evolución no es real y pues los elefantes no se están adaptando, los elefantes no están naciendo sin colmillos por una adaptación en contra de que no los cacen para quitarles el marfil. Eso es una mentira porque en España echan toros a pelear y los toros pelean con los humanos les espetan lanzas en la espalda y los toros de España no nacen con escamas en la espalda para evitar ser asesinados. En Puerto Rico, aquí donde yo vivo, echan gallos a pelear y para echar los gallos a pelear hay que picarle la cresta y los gallos no se han adaptado a eso, no nacen sin cresta, ni nacen con picos más fuertes, ni nacen con alas de acero para que no sean asesinados por otro gallo. Eso es una mentira. Eso de que los elefantes se están adaptando en respuesta a que no los cacen, eso es mentira. Eso es una mentira, eso es una creencia. Si tú te lo crees, pues está bien, esa es tu creencia, yo te la voy a respetar. Pero curiosamente, deja de estar hablando de que si cosas de Dios, cosas de la evolución, porque la evolución no es real, porque la selección natural no es real, porque la selección artificial solo se puede usar con animales domésticos y me estás confundiendo a los niños. No quiero que me confundas a los niños. Dios ama a los niños y cela a los niños. Y el que confunda a un niñito, a un adolescente, Dios lo va a castigar. Hablen de ciencia real, probable, observable, comprobable, medible, pesable, lo que es la ciencia, lo que el método científico puede repetir por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Pero no hablen de lo que no saben, no confundan a la gente, no confundan a los niños. Ya hemos aprendido que la evolución no tiene ni una sola evidencia. No hay evidencia de que un animal haya evolucionado a otro. No hay evidencia de que un animal haya engendrado un animal de otra especie. No hay esa evidencia. La selección natural no tiene evidencia. Lo de las bacterias y los antibióticos, eso no es una evidencia de selección natural, porque la selección natural darwiniana es a través de reproducción sexual, porque Darwin no sabía que existían las bacterias ni los microorganismos, porque para sus tiempos no había microscopios de alta potencia digitales. Por lo tanto, Darwin no sabía nada de genética ni nada de eso. La selección natural y la selección artificial fueron propuestas a través de reproducción sexual. Lo que pasa con los antibióticos no es natural porque los antibióticos, aunque son hechos con cosas naturales, los antibióticos no son naturales. Son medicinas hechas por humanos. No tenemos ningún ejemplo de selección natural en la vida real con animales reales que se reproducen por reproducción sexual. No tenemos evidencia de adaptación y no tenemos ni una sola evidencia de mutación beneficiosa. Tales cosas no existen. No hay ni una sola evidencia de evolución y todos los ateos creen en la evolución por la imagen de la evolución. No crean en imágenes. Ellos creen en imágenes como la evolución de Pokémon, que es escalonada de una especie a otra, de Pikachu a Raichu. Eso es lo que ellos creen. Eso no existe en la vida real. Eso no es real. Los ateos dicen, dame evidencias de la existencia de Dios sin citar la Biblia. Pues yo te digo, dame evidencias de la evolución sin citar el origen de las especies. No puedes. Dame evidencia evidente. Bye.